Para platicar sobre ese tema, agradezco nos atienda esta mañana Arturo Ávila, y es vocero de los diputados de Morena. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Bien, muy buenos días, con el gusto de saludarte, Samuel, por supuesto, muy buenos días. Gracias. Estamos viendo ya un poco de lo que incluye la iniciativa, básicamente modificar algunos artículos de la Constitución. ¿Cuál es la ruta primero para hacer esta modificación? ¿Cómo se podría o cómo se debería hacer? Bueno, habría que entender primero cuál es la lógica o cuál es digamos, la esencia que está detrás de la modificación. Hay una narrativa que ha construido la oposición durante todos estos días, en el sentido de que la justicia, de alguna forma, o las suspensiones que han otorgado algunos jueces no se estaban cumpliendo, ¿no? Y primero hay que dejar muy claro. No existe, no hay forma, no hay un poder metaconstitucional más importante que el poder soberano del poder reformador, es decir, el constituyente. La Constitución es muy clara, ¿no? La Constitución dice que los únicos que están facultados para poder hacer reformas, adiciones, abrogaciones a la Constitución es el poder constituyente, que es la mayoría calificada de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, y la mitad más uno de los poderes legislativos de los estados. Esa lógica tiene una obviedad democrática, Samuel. ¿Por qué? Porque atrás de un principio, una república con una democracia representativa, hay el voto de 36 millones de mexicanas y mexicanos. Entonces imagínate tú la locura jurídica que se podría entender de que detrás de la voluntad que está además determinada en el artículo, consagrada en el artículo 39 de la Constitución, es decir, que los mexicanos y las mexicanas tenemos la facultad de gobernarnos, de autogobernarnos, de tener el gobierno que queremos, pues de pronto un juez se apareciera como esta juez Nancy Juárez, que por cierto, curiosamente tiene un enorme reflector mediático, ¿no?, que llama la atención, y de pronto dijera, no, se suspende. Y se suspende por encima de lo que establece la ley de amparo y por encima de lo que establece la Constitución. ¿Qué estamos haciendo? Muy sencillo. Es modificar artículos de la Constitución que tienen relación con esta situación, que es el artículo primero en uno de los párrafos, el 103, el 105, el 107, que van a permitir dejar muy claro que por encima de la Constitución, que por encima del poder reformador, no puede estar otro poder. Es decir, fortalece el sentido de la esencia democrática que tiene esta reforma. Esto ya estaba, por cierto, en la ley de amparo. El artículo 61 era muy claro, pero como los jueces siempre se hacen valer de estas prácticas de barbarie legaloide, o de sacarse de la manga este tipo de cuestiones apoyados en una técnica jurídica inexistente, en facultades que ni siquiera contempla la Constitución, pues nos parece muy oportuno seguir protegiendo el interés supremo de nuestra gente. ¿Cuál es? Pues la voluntad del pueblo. ¿Y cuál es la voluntad del pueblo? La que está haciendo una reforma constitucional. Por eso creo que la reforma es importante. Por ahí escuchaba yo que la gente de la fracción parlamentaria de Acción Nacional decía que era un acto autoritario. No, autoritario era antes, como lo hacían ellos, ¿no? O que era una locura, decía Alito Moreno. No, locura la que hacían ellos cuando gobernaban, ¿no? Es algo distinto. No lo entienden ellos, les cuesta mucho trabajo, porque normalmente cuando la derecha deja de ganar elecciones, se enquista en los poderes judiciales. Y lo que está pasando es que estamos sacudiendo toda esta mafia que tenían en el poder judicial, y claro que cuando la fortalecemos para evitar espacios pequeños que les permitan seguir infringiendo la ley, pues les duele mucho, Samuel. Decía también por ahí el PRI, diputado, que pues finalmente sería como en parte darle la razón al pues dejar abierta la posibilidad de que sí finalmente el Poder Judicial pudiera, la jueza pudiera parar esta reforma, si pues finalmente están seguros están de que no tiene como tal las facultades y se está excediendo en sus atribuciones. ¿Por qué hacer esta reforma para blindar justamente las reformas? No, no, yo creo que es algo para dejarlo con más claridad, y también es un mensaje muy claro de que el poder reformador, es decir, el constituyente permanente, es decir, los diputados, las mayorías calificadas que representan a la mayoría de la gente que votó por nosotros, más las legislaturas en los estados, que además son soberanas, pues tienen el poder
de poder dejar clara cuál es la norma jurídica. A ellos les toca aplicarla, les toca, en teoría, hacer la sentencia del tema, pero han rebasado las facultades. No es de ninguna forma un intento por darle la razón a lo que ellos dicen, es todo lo contrario, es dejar mucha claridad en que no tienen razón. Fíjate, yo en un debate justamente anteayer en Milenio con el senador Damián Cepeda, le jugué una broma pesada, pero cayó en la broma. Le entregué en ese debate un auto de formal prisión en contra de Ricardo Anaya por haber suscrito contratos con Genaro García Luna cuando fue presidente de Acción Nacional. Y lo vio, ¿no? Y estaba sorprendido, pero después se dio cuenta que venía firmado por mí, por un diputado federal, y acabó rompiéndolo. Bueno, es lo mismo. Es decir, la atrocidad jurídica que pretende hacer esa juez y muchos otros que tratan de proteger, digamos, los privilegios, ¿no? Tiene que ver con la falta de la más mínima esencia y lógica jurídica. Es decir, es como si un diputado federal de pronto a ti, Samuel, llegara y te notificara una sentencia. Pues, ¿qué harías con ella? ¿La romperías? Es lo mismo. Pero como de pronto ellos se apoyan en esta falta de claridad, quizás, pues lo estamos elevando a rango constitucional, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos. ¿Por qué podemos? Porque tenemos evidentemente la mayoría democrática que establece la Constitución. Así es que me da la impresión de que lo que estamos haciendo es evitar que nuevamente en el futuro, ¿no?, jueces corruptos, jueces que están al servicio de intereses económicos y quizás algunos de ellos criminales, pues tengan esta capacidad de confundir a la gente, porque ni siquiera es una capacidad de interpretación jurídica, es una narrativa para confundir a la gente, que además la oposición, de manera muy tramposa, trata de hacerla llegar a las y a los mexicanos, ¿no? Y esta, pues finalmente es una reforma a la Constitución, también podría ser en su momento impugnable, digo, bajo el marco legal actual por los mismos jueces o por quien deseara. No, reitero, el ejemplo que te hago es muy bueno. ¿Qué harías tú, Samuel, si yo en este momento te notifico una sentencia jurídica de cualquier asunto? Me refiero al proceso legislativo, perdón. O sea, ahorita como pasó finalmente con la reforma judicial, pues una jueza finalmente se interpuso en el camino. Si se intentara hacer, bueno, se va a intentar hacer finalmente con esta iniciativa, también podría pasar lo mismo, solo por ver un escenario. No estoy diciendo que vaya a pasar. No hay nada por encima del poder reformador, porque el poder reformador y está establecido en la Constitución, es el único que tiene la facultad para hacer reformas constitucionales, para crear un artículo en la Constitución, para abrogar, ¿no? Es decir, no hay nada por encima de ese poder. El poder es soberano. ¿Por qué es soberano? Porque procede de una democracia representativa, de la posibilidad de un pueblo que decide cómo gobernarse. En esa lógica no puede haber una sola autoridad judicial que de alguna forma, trate de llevar a cabo una acción y que en esa acción, pues evidentemente, trate también de cambiar el deseo del pueblo de México. Oye, diputado, te lo pregunto desde mi ignorancia también en ese sentido. Creo que en todos los pues decenas de años que llevamos como república no ha ocurrido algo así. Lo decía con otras palabras, la oposición, lo preguntaría de una forma más neutral. ¿No creen que sí sería tal vez un exceso o extralimitarse en este tipo de acciones? No, es regresarle la esencia a nuestra constitución maderista, ¿no? Una constitución que, si tú ves, fue modificada durante la época neoliberal en el gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto en una cantidad enorme, ¿no? Sin embargo, en ese momento no vimos esta... En ese entonces no se modificó esto último, diputado, a eso me refiero. Y finalmente se hicieron reformas que pues algunas ya se están tumbando, como la reforma energética, hubo algunos cambios en la reforma misma electoral, que pues también cuestionada en su momento. Pero esto es ir más allá, por eso pregunto si no creen que se están excediendo con el tema. Nada, absolutamente nada. A ver, reitero, no hay ninguna norma jurídica que nosotros estemos violando. Estamos haciendo lo que establece la Constitución. Y eso me parece lo más importante. Tenemos una mayoría calificada, que la obtuvimos de forma correcta en las urnas. Tenemos una representación clara en la Cámara de Diputados
en la Cámara de Senadores y tenemos la mayoría también, como lo establece el artículo 135 constitucional, de las legislaturas en los estados de la República para poder hacer y llevar a cabo este tipo de reformas constitucionales. Ok, ahora, ¿cuál es, te preguntaba, la ruta legislativa que seguiría? Ya está la iniciativa presentada finalmente, que han acordado como mayoría. Ya está presentada en el Senado, se va a discutir en la comisión correspondiente y llegará seguramente la próxima semana a la Cámara de Diputados para que también sea discutida, como ha sido discutida, para que se presenten los posicionamientos a favor y en contra, las reservas en su caso, y lo más probable es que la próxima semana tendremos aprobada también esta reforma constitucional. Muy, pues será rápido. ¿Si habrá una discusión o será en fast track? No, nada hemos hecho fast track, ¿eh? Ayer acabamos, por ejemplo, con las reformas constitucionales que tienen que ver con el estado de bienestar, que por cierto, casi todos los grupos parlamentarios aprobaron. La terminamos a la 1 de la mañana si no me equivoco. ¿Por qué? Porque el Partido Revolucionario Institucional, por ejemplo, quiso presentar más de 31 o 33 reservas. Y bueno, pues ahí estuvieron ellos en la tribuna, ¿no? Aun cuando iban a votar a favor una reforma constitucional, y nosotros pues fuimos respetuosos del derecho que tienen para hacer un debate parlamentario. Así es que no ha habido una sola reforma constitucional que se haya presentado hasta este momento, ya van más de 43, de hecho, a la Constitución en lo que tenemos de esta legislatura, que se haya hecho fast track. Todo ha tenido el acuerdo de la Junta de Coordinación Política y por supuesto la participación de todos los grupos parlamentarios en el debate en el Congreso. Bien. Arturo Ávila, vocero de los diputados de Morena, gracias por atendernos esta mañana. Gracias, Samuel. Muy buenos días. Un abrazo. Buenos días.